Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a continuar hablando del flujo gravitatorio, en esta ocasión para hablar de cómo es el campo gravitatorio en el interior de una esfera, ya sea hueca o ya esté rellena con una densidad constante. Vamos a ver que son dos casos que vistos desde el exterior tienen mucho en común, pero que en el interior son radicalmente distintos. Para entender esta clase, por supuesto, es requisito conocer la ley de Gauss del campo gravitatorio que vimos en la clase anterior y aparte dominar el concepto de flujo, porque si no, no tenemos mucho que hacer. Vamos con ello. Vamos a empezar por el caso más fácil de los dos. Pongamos por caso que tenemos una esfera que está completamente hueca. Es decir, tenemos solo la superficie y en el interior no hay absolutamente nada. En la superficie habrá una masa total que será igual a la densidad superficial de masa, que vamos a escribir con la letra sigma, multiplicada por el área de la esfera, que es 4 por pi por r al cuadrado. Esta va a ser la masa total y sigma va a ser la cantidad de masa que hay por cada metro cuadrado de la esfera. En este caso nos vamos a preguntar cómo es el campo gravitatorio en el interior de la esfera, por ejemplo, en este punto, y cómo es el campo gravitatorio en el exterior de la esfera, por ejemplo, en este punto. Cada uno de ellos va a estar a una distancia r del centro de la esfera, es decir, este va a ser r para el primer caso y esto de aquí va a ser r para el segundo caso. Al caso externo le vamos a llamar A y al caso interno le vamos a llamar B. Para calcular el campo gravitatorio en el caso A podemos aplicar lo que ya vimos en el vídeo anterior. Podemos trazar una superficie esférica imaginaria que envuelva a la anterior y que esté centrada en el mismo centro, y entonces en el caso A podemos decir que el flujo gravitatorio a lo largo de esa esfera que hemos trazado va a ser igual a menos 4 pi por g por la masa interior debido a la ley de Gauss. ¿Cuál es la masa interior de esta esfera grande que pasa por el punto A? Pues es la masa de toda esa coraza esférica que hemos dibujado, es decir, esto va a ser menos 4 pi por g por esa m mayúscula. Por otra parte, debido a la simetría del problema, y esto es muy importante, si no fuese una esfera y fuese un cilindro o cualquier otra cosa, no podríamos aplicar esta regla, es necesario que el problema tenga simetría para que podamos decir que el campo gravitatorio será perpendicular a la superficie y hacia adentro. El flujo gravitatorio será menos campo gravitatorio por área. ¿Por qué menos? Porque va hacia adentro. ¿Cuál es el área de esta nueva esfera? Pues va a ser menos g4pi r cuadrado. Así que como estamos calculando el flujo de dos formas, las igualamos y tenemos que menos 4pi por g por m mayúscula es igual a menos g módulo del campo por 4pi r cuadrado. Ahora cancelábamos los 4pi con el menos y despejando llegamos a que el campo gravitatorio en el exterior, es decir, el campo gravitatorio en A, tiene un módulo igual a gm partido de r cuadrado, que era lo esperable. El tema es que una esfera hueca de masa vista desde fuera crea un campo gravitatorio que es proporcional a su masa y que cumple con la ley habitual de la gravitación universal de Newton. Este sería el campo gravitatorio en el exterior de la esfera. ¿Qué sucede si nos vamos al interior? ¿Qué sucede si nos vamos a la parte B? Pues ahora podemos trazar de nuevo una esfera que pase por el punto B y el flujo gravitatorio a través de esa esfera va a ser menos 4pi por g por la masa interior y la masa interior de esa esfera es 0, por tanto el flujo gravitatorio vale 0. Y de nuevo, por la simetría del problema, podemos entender que en esta esfera interior el campo gravitatorio va a ser simétrico, es decir, va a ser igual en todas direcciones y como mucho estará orientado hacia la masa y por tanto podemos suponer pues, que irá hacia adentro o hacia afuera, realmente da igual hacia donde supongamos que va. ¿Por qué da igual? Porque lo que va a pasar es que el flujo gravitatorio va a ser menos campo por área, es decir, menos campo por 4pi r cuadrado, y al igualar vamos a tener que 0 es igual a menos g por 4pi r cuadrado y por tanto el campo gravitatorio en B es igual a 0. 0 metros segundo cuadrado, que serían las unidades del campo gravitatorio. Es decir, que aplicando la ley de Gauss llegamos a la conclusión de que en el interior no hay campo gravitatorio y en el exterior sí que hay un campo gravitatorio que se va reduciendo con la distancia. Si ponemos aquí ahora una gráfica en la que esto es r y esto es el campo gravitatorio y este es el radio de la esfera original,
el campo gravitatorio valdrá 0 hasta llegar a R y a partir de R toma un cierto valor que se va reduciendo a 0 a medida que nos alejamos. ¿Cuál es ese valor que toma al principio? Pues el valor del campo gravitatorio en la superficie. Esto de aquí sería Gm partido de R cuadrado. Y esta sería la gráfica del campo gravitatorio en este problema. ¿Qué sucedería ahora, por otra parte, si la esfera no estuviese hueca, sino que fuese maciza y tuviese una densidad constante? Es decir, todo esto está relleno de masa y se cumple que la masa es igual a la densidad volumétrica por el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Pues bueno, por fuera, en el punto A, el campo gravitatorio seguiría siendo el mismo, porque podríamos aplicar exactamente la misma regla, pero donde cambia la cosa es en el punto B, porque ahora podemos trazar aquí dentro una esfera auxiliar de radio R minúscula, y en el caso B ahora tendremos que el flujo gravitatorio va a ser menos 4pi por G por la masa interior de esa esfera que hemos trazado pequeñita de radio R que pasa por B. Entonces hay que ver cuál es la masa interior que queda dentro de esta zona que hemos marcado. Para ello tenemos que tener en cuenta que la densidad es constante, es decir, que la masa interior que hay en esa zona va a ser densidad por 4/3 de pi por ese radio interior elevado al cubo. Y si además tenemos en cuenta que la densidad va a ser igual a la masa total de la esfera entre 4/3 de pi por el radio de la esfera grande al cubo, es decir, si la masa es la total, el radio tiene que ser el total, esto lo podemos escribir como masa total partido de 4/3 de pi por R mayúscula al cubo multiplicado por 4/3 de pi por R minúscula al cubo. Total, que ahora podemos tachar este 4/3, podemos tachar el pi y dejar la masa interior como la masa total multiplicada por el radio pequeño al cubo dividido entre el radio grande al cubo. Esta sería la fórmula para la masa interior en función de la masa total, el radio total y el radio interior. Si con esto nos vamos al flujo, tenemos que el flujo gravitatorio va a ser igual a menos 4 por pi por G por m por R minúscula al cubo entre R mayúscula al cubo. Y por otra parte, como es razonable pensar que el campo gravitatorio en esta zona seguirá siendo perpendicular y hacia adentro por la simetría, el flujo gravitatorio además será igual a menos G por área de esa esfera pequeñita y por tanto será menos G por 4pi R cuadrado. Ahora tendremos que menos 4pi por G por M mayúscula por R minúscula al cubo entre R mayúscula al cubo es igual a menos G por 4pi R cuadrado. Podemos tachar el 4pi en ambos lados y podemos tachar también el menos, y el R cuadrado de la derecha lo cancelamos con dos R's minúsculas de la izquierda, es decir, que en vez de quedar R al cubo queda simplemente R, y llegamos a que el campo gravitatorio en esa zona interior es igual a Gm por R partido de R al cubo. Una fórmula que realmente es más habitual encontrar escrita de otro modo. Y es que si tenemos en cuenta que el campo gravitatorio en la superficie, vamos a llamarle Gr mayúscula, es igual a Gm partido de R mayúscula al cuadrado, esto se puede escribir como Gm partido de R mayúscula al cuadrado por R partido de R mayúscula. Es decir, que esto sería la gravedad en la superficie por R minúscula partido de R mayúscula. Este sería el campo gravitatorio en la zona interior. Y es un campo gravitatorio que crece con la distancia en lugar de reducirse. ¿Por qué crece con la distancia en lugar de reducirse? Porque a medida que nos alejamos del centro, cada vez hay más masa y crea más gravedad. Es verdad que la masa nueva cada vez está más lejos, pero como se ve aquí, la masa nueva crece con el cubo del radio, mientras que la gravedad simplemente se reduce con el cuadrado del radio. Así que cada vez hay más gravedad a medida que nos alejamos del centro hasta la superficie. ¿Cómo queda ahora nuestra gráfica de campo gravitatorio? Pues si ponemos aquí G y ponemos aquí R y aquí ponemos R mayúscula, que sería la superficie de la esfera grande, y aquí ponemos de nuevo GR, que era Gm partido de R cuadrado, ahora que la esfera es maciza, evidentemente la superficie, el campo gravitatorio seguirá siendo este, y en la parte exterior se seguirá reduciendo como siempre, pero en la parte interior el campo gravitatorio cada vez es más intenso y tiene forma de recta, dado que es proporcional a R. Esta sería la gráfica del campo gravitatorio en el interior de una esfera maciza. Este es un resultado que suele chocar. Se suele pensar que ¿por qué sucede esto aunque nos lo diga la ley de Gauss? Es decir, estamos aplicando el flujo gravitatorio y el flujo gravitatorio nos lleva sin ningún tipo de duda a esta conclusión, pero no es una conclusión intuitiva. Parece que necesitamos más. Y mi objetivo ahora es explicar ese más, que realmente solo consiste en explicar una cosa. ¿Por qué si tenemos una superficie
hueca, el campo gravitatorio en el interior se anula. Insisto en que esto ya lo hemos explicado antes aplicando la ley de Gauss, pero la ley de Gauss no satisface nuestra intuición. Nuestra intuición nos dice que si yo tengo aquí este punto, cada parte de la superficie creará un campo gravitatorio sobre él. Por ejemplo, la parte de arriba creará un campo gravitatorio sobre este punto que va a empujar hacia arriba a cualquier objeto que esté colocado sobre ese punto, y la parte de abajo va a crear un campo gravitatorio menos intenso por estar más lejos, que va a tirar del punto hacia abajo. Lo que la ley de Gauss nos ha dicho previamente es que este campo gravitatorio que tira hacia arriba se va a tener que cancelar con el campo gravitatorio que tira hacia abajo. Es decir, que en total, teniendo en cuenta la gravedad que crean todos los puntos de la esfera, aquí no va a haber campo gravitatorio. Pero la ley de Gauss nos dice que eso es así y nosotros no vemos que sea verdad que ese campo gravitatorio se cancela. Entonces mi objetivo ahora es demostrar que efectivamente el campo gravitatorio ahí es exactamente cero. Para ello vamos a tener que trabajar con coordenadas esféricas. Vamos a trazar aquí este eje perpendicular. Vamos a llamarle R, por supuesto, a esta distancia en la que está este punto. Vamos a considerar cualquier otro punto sobre la superficie de la esfera, como este que he dibujado aquí arriba, y vamos a llamarle R mayúscula, evidentemente, a la distancia del punto de la superficie al centro. Además, le vamos a llamar phi a este ángulo polar, y ahora lo que nos interesa es saber cuál es la distancia entre estos dos puntos. Vamos a llamarle D. Para ello tenemos que aplicar trigonometría. Básicamente el problema que tenemos es que si esto de aquí es R mayúscula y esto de aquí es R mayúscula y esto de aquí es phi y esto de aquí es R, queremos esta distancia D que hay aquí. Vamos a trazar una línea auxiliar, esta de aquí, a la cual vamos a asignarle una longitud X y vamos a llamarle Y a esta altura que hay aquí, hasta este punto que estoy marcando ahora. Entonces, por trigonometría se va a cumplir que X es igual a R por el seno de phi, dado que es el cateto opuesto, e Y va a ser R por el coseno de phi. De forma que esta distancia que me queda por aquí, a la cual voy a llamar h, va a ser h igual a I menos R minúscula y por tanto va a ser R coseno de phi menos R minúscula. Y ahora la distancia D se obtiene por el teorema de Pitágoras. La distancia D va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más h al cuadrado. Es decir, que va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado seno cuadrado de phi más R coseno de phi menos R al cuadrado. Y vamos a llevar esta raíz cuadrada hasta el final. Ahora vamos a desarrollar ese cuadrado de la resta que tenemos ahí dentro y vamos a tener que D es la raíz cuadrada de R cuadrado por seno cuadrado de phi más R cuadrado coseno cuadrado de phi menos 2 veces R por coseno de phi más R minúscula al cuadrado. Esta va a ser la distancia entre esos dos puntos. Y si ahora tenemos en cuenta que aquí podemos sacar factor común, R cuadrado en los dos primeros y que seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre suman 1, acabamos teniendo que la distancia D es ni más ni menos que la raíz de R cuadrado más R cuadrado menos 2 veces RR por coseno de phi. Esta va a ser la distancia entre los dos puntos. Bien, nuestro siguiente objetivo va a ser calcular ahora el potencial gravitatorio que crea cada punto de la superficie sobre el punto P este que estamos pensando. Entonces, el potencial gravitatorio que crea cada punto de la superficie, le voy a llamar así potencial con una virgulilla por encima, va a ser menos G por la masa que hay en ese punto de la superficie, que va a ser sigma, la densidad superficial de masa, dividido entre la distancia. Es decir, que el potencial que crea cada punto de la superficie va a ser menos G por sigma partido de la raíz de R cuadrado más R cuadrado menos 2RR por coseno de phi. Vamos a continuar esto hasta el final. Y el potencial gravitatorio total sobre ese punto P consistiría en integrar en el área el potencial que crea cada punto de la superficie. Es decir, la fórmula de arriba es la que crea cada punto de la superficie según el ángulo phi en el que se encuentre. Ahora lo que queremos es la contribución total al potencial de todos los puntos. Entonces lo que queremos es menos la integral de G por sigma partido por la raíz infernal esta, R cuadrado más R cuadrado menos 2RR coseno de phi, por lo que teníamos que poner cuando queríamos integrar en esféricas en el área, que era ni más ni menos que R por seno de phi
por diferencial de tita por integrar en tita, y r por diferencial de phi por integrar en phi. Ahora, evidentemente, lo que vamos a hacer es sacar para afuera todo lo que sea constante, es decir, nos va a quedar menos g por sigma por r cuadrado, y vamos a separar en dos integrales. Vamos a tener por un lado la integral de diferencial de tita solo, y por el otro vamos a tener la integral de seno de phi diferencial de phi partido por la raíz cuadrada de r cuadrado más r cuadrado menos 2rr por coseno de phi. Vamos a dejar esto de esta forma. La integral de tita, al dar una vuelta en una esfera, nos va a dar 2pi, entonces esto nos va a quedar como menos 2pi por g por sigma por r cuadrado, y la otra integral vamos a mirarla con calma, pero antes me interesa dejar arreglado esto que ya tenemos por aquí escrito, y es que la masa total de la esfera hueca ya habíamos dicho que sería sigma por 4 por pi por r al cuadrado, que es el área de la esfera. Entonces, si comparamos lo que tenemos aquí fuera con la fórmula de la masa, realmente está casi todo, pero faltaría un 2, de modo que todo esto realmente lo podemos escribir como la mitad de g por la masa, y así lo voy a dejar 1/2 de g por m. Y ahora toca enredar con la integral complicada. La integral complicada tenemos seno de phi, diferencial de phi, partido de la raíz de r cuadrado más r cuadrado menos 2rr coseno de phi. Entonces podemos fijarnos en alguna cosa útil. Primero, tenemos la raíz dividiendo, y justamente la derivada de una raíz acaba siendo 1 partido de 2 veces esa raíz. Por otra parte, tenemos el seno multiplicando, que es la derivada del coseno, que es lo que había dentro de la raíz. Por tanto, puede ser buena idea probar a que simplemente la integral sea variación de r cuadrado más r cuadrado menos 2rr por coseno de phi. ¿Cómo lo comprobamos? Derivando esto. Si derivamos la raíz, nos queda 1 partido de 2 veces la raíz de r cuadrado más r cuadrado menos 2rr coseno de phi por la derivada de lo de dentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de dentro? Pues la derivada de r cuadrado y r cuadrado es 0 porque no dependen de phi, estamos derivando con phi, por cierto, ya que es lo mismo con lo que estamos integrando, multiplicado por menos 2rr por la derivada del coseno, que es menos seno, es decir, que nos queda aquí menos seno de phi. Y ahora el menos con el menos se cancelan y el 2 con el 2 se cancela. Es decir, que nos queda rr por seno de phi partido de la raíz, que es prácticamente igual que la integral que teníamos, pero nos faltaría este rr multiplicando. Afortunadamente es constante y lo arreglamos dividiendo entre rr. Es decir, que la integral va a ser lo que habíamos propuesto, pero dividido entre rr, porque si no, no sale. Entonces nos queda 1 partido de rr por la variación de r cuadrado más r cuadrado menos 2rr por coseno de phi. Y eso es justo lo que tenemos que poner abajo para el potencial total. Es decir, nos quedaría menos 1/2 de gm por 1 partido de rr por la variación de r cuadrado más r cuadrado menos 2rr por coseno de phi. Este sería el potencial total en ese punto. Y como ahora estamos integrando en una esfera, queremos ir desde el ángulo phi igual a 0, que está en el polo norte, hasta el ángulo phi igual a pi, que estaría en el polo sur. Así que el potencial total sería menos 1/2 de gm partido de rr por la raíz cuando phi vale pi, que sería el valor final, y recordemos que el coseno de pi es igual a menos 1, por tanto aquí nos quedaría la raíz de r cuadrado más r cuadrado más 2rr menos la raíz de lo que sucede cuando tenemos el coseno de 0, que es 1. Entonces nos quedaría r cuadrado más r cuadrado menos 2rr. Y resulta que lo que tenemos ahí son cuadrados de suma y de resta respectivamente. Es decir, que esto aquí sería menos 1/2 de gm partido por rr por la raíz cuadrada de r más r al cuadrado menos la raíz cuadrada de r menos r al cuadrado. Y aquí esto se cancelaría y llegaríamos como resultado a menos 1/2 de gm partido de rr por r más r menos r más r. Las r's mayúsculas se cancelarían y acabaríamos teniendo menos 1/2 de gm partido de rr por 2r minúscula. Y al hacer esto, los 2 se cancelan,
la R minúscula se cancela y tenemos menos Gm partido de R mayúscula. Es decir, este sería el potencial gravitatorio total en el punto P interior. Y se ve lo siguiente. Lo primero, que es igual a la fórmula del potencial en general, pero no de una forma evidente. Y lo segundo, que no depende de R minúscula. Es decir, que el valor de este potencial es el mismo independientemente de cuánto valiera R minúscula, porque R minúscula se ha cancelado. Entonces, el hecho de que este potencial valga lo mismo en todas partes, es decir, que su valor en este punto que he marcado sea el mismo que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí y que en cualquier otro punto interior de la esfera, lo que nos dice es que no va a haber campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio habíamos visto que nos indicaba hacia dónde se reducía el potencial, es decir, que es menos el gradiente de V. Y si el campo gravitatorio es menos el gradiente de V y V es constante y no cambia, el campo gravitatorio es de 0 metros segundo cuadrado. Es decir, en el interior de la esfera no va a haber campo gravitatorio porque el potencial vale lo mismo en todos los puntos. De todos modos, aquí he hecho una pequeña trampa de la que quizás os hayáis dado cuenta y que realmente es un regalo. ¿Por qué? Voy a recuadrar esto que he hecho por aquí y vamos a darnos cuenta de que cuando aquí dije que este cuadrado de la segunda raíz era r menos r al cuadrado, también podía ser r minúscula menos r mayúscula al cuadrado. Realmente también serviría. ¿Cuál es el criterio para poner r mayúscula menos r minúscula o r minúscula menos r mayúscula? Fijarme en cuál es el más grande. Como quiero puntos en el interior de la esfera, lo que hago es r mayúscula menos r minúscula. Si quisiera puntos en el exterior, lo haría al revés. Y vamos a fijarnos en que si lo hubiese hecho al revés, nos quedaría menos un medio de gm partido de rr por r minúscula más r mayúscula menos r minúscula más R mayúscula. Y si hubiese hecho esto, se cancelarían aquí las R minúsculas y tendríamos que el potencial es menos un medio de Gm partido de RR por 2R mayúscula. Y aquí se cancelaría R mayúscula en vez de R minúscula y se cancelarían los doses. Es decir, que en la parte exterior de la esfera el potencial sería menos Gm partido de R, sí que cambiaría con la distancia del punto, es decir, el potencial aquí no sería el mismo que el potencial por aquí, ni el mismo que el potencial por aquí, y ahora sí que aparecería un campo gravitatorio. Sería un campo gravitatorio igual a menos el gradiente del potencial, y como el potencial es central porque únicamente depende de R, esto se podría calcular como menos la derivada del potencial con R por R unitario. Realmente aquí arriba debería haber puesto un cero vector, y esto nos lleva a la fórmula habitual de menos gm partido de r cuadrado por r unitario para el campo gravitatorio en el exterior. Es decir, en el exterior sí que habría campo gravitatorio, pero en el interior no, tal y como vimos al principio del vídeo. Entonces, como veis, si tenemos una esfera totalmente hueca, el campo gravitatorio en su interior se va a anular. Lo podemos entender mediante el flujo o entendiendo que el potencial es constante, y si el potencial es constante no hay campo gravitatorio. Y esto, de hecho, está relacionado con el caso de la esfera maciza de densidad constante, porque en ese caso lo que dijimos fue que solo había que considerar la masa interior, y el motivo es este mismo. Solo hay que considerar la masa interior porque la parte exterior se compone de muchas esferas que podemos considerar huecas y el campo gravitatorio de todas ellas en el interior es cero, de modo que si tenemos una esfera maciza con masa en el interior, para calcular el campo gravitatorio a una distancia r minúscula del centro únicamente dependerá de la masa que quede dentro de dicho radio. La que queda por fuera va a crear un campo gravitatorio que viene desde todas partes y que se va a cancelar y que no va a contribuir. Por eso, para el campo gravitatorio interior, lo que quede más arriba da absolutamente igual. Y bueno, en este vídeo quería comentar más cosas, pero ya se me ha quedado muy largo. Así que lo que voy a hacer es un vídeo más hablando de el potencial y el campo en el interior de esfera. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!